No, déjame te explico. No. Gabriel muy amablemente vino a ver cómo se sentía Tomás y se pusieron a jugar unos jueguitos allá en el celular de esos que tiene para esperarte luego. Bueno, no importa. La cosa es que Tomás le manchó el pantalón con una bebida y yo le dije que se quitara el pantalón. Y digo, claro, que yo se lo quitaré en el baño, por supuesto, que no se lo quitaré aquí, por supuesto, porque así no se lo podía limpiar. Por eso tengo el pantalón de Gabriel en la mano, pero te juro que no pasó nada. ¿Ves? ¡Ay! ¿Lo ves? Ahí está, ¿lo ves? Lo veo. Sí, bueno, ya, pues eso fue todo. Y Gabriel, ahorita te lo limpio y yo regreso, ¿eh? Ok, gracias. ¿Tú qué haces aquí? Nada, vine a ver cómo estaba el hijo de Vale. ¿Y tú por qué quieres saber cómo está el hijo de Vale? Bueno, la verdad, vine a averiguar lo que me pediste. ¿Quién es el papá del hijo de Vale? ¡Ya casi se seca! Ok, gracias. Ay, por Dios. ¿Quién estás tú? Mira. Ya. Bueno, que salió bien en la foto. Sí, mira. ¿Ah, sí? ¿Yo le intereso? Sí, me interesa. ¿Qué tiene de raro? Usted es muy bonita. Ojo verde. Tiene un buen cuerpo. Bueno, ya basta, ya, Castro. Discúlpeme, no la quiero ofender, pero es la verdad. ¿Qué es lo que se propone? No, nada, yo no me propongo nada. ¿No? ¿Y entonces por qué me dice todas estas cosas? Porque quiero que entienda que su dinero no me interesa. ¿No? ¿No tengo que creerle? Pues eso es lo que trato. Usted dijo que no me quiere creer, pero lo estoy intentando. Entonces no necesita dinero, para nada. No. Y si lo necesitara, juro que no se lo pediría a usted. ¿Ah, no? ¿Y por qué? Porque nunca le pediría a la mujer que me gusta. Te lo voy a repetir una vez más. Vine porque me lo pediste. Para averiguar quién es el padre del hijo de Vale. Ay, para averiguar tenías que hacerlo sin pantalones. No, ya te explicamos qué fue lo que pasó. ¿Por qué no nos crees? No, es que por una manchita no se quita los pantalones. Bueno, lo importante es lo otro, Lucas, ¿no? No, tranquilo, no necesito que averigües nada, lo voy a hacer yo. ¿Que ya no confías en mí? No, voy a investigar solo, tranquilo. Aquí está. Todavía está un poquito húmedo, pero ya no se nota nada, ya sin mancha. Muchísimas gracias, Vale. De verdad eres encantadora. Eres una gran ama de casa. Gracias. Qué lindo, gracias. Gracias. Ahí, pásale. Bueno, ¿de qué hablaban? ¿De tu hijo? Sí. Ay, Tomás. Castro, es mejor que mantengamos distancia, ¿sí? ¿Por qué? ¿Le doy miedo, Presi? Ay, miedo, por favor. Yo nunca le he tenido miedo a nadie. Entonces yo no entiendo la distancia. ¿Por qué? ¿No le gustaban nuestros jueguitos, las revanchas? Según yo, a usted no le gusta perder. Sí, tiene razón. No me gusta perder. ¿Sabe qué? Estoy pensando en darle otra oportunidad. ¿Acepta? No, Castro. El jueguito se acabó. Es tan extraño verte. Sí. Ha pasado mucho tiempo. Demasiado. Te pedí que nos saliéramos porque no quería que mi familia te viera. ¿Tú eres la dueña de ese café? Sí, desde hace muchos años. ¿Pero cómo llegaste aquí? ¿Por casualidad? ¿Te ves tan distinto? Bueno, han pasado 25 años. No, si yo no lo digo por los años. Es tu ropa, Parece que te fue muy bien, ¿no? No creas, a veces las apariencias engañan. Gabriel fue muy atento en venir a ver cómo estaba Tomás, ¿no crees? Se hicieron súper amigos, estuvieron jugando un montón de juegos. ¿Sí? Sí. ¿Sabes? A mí se me hace que Gabriel y Tomás como que se parecen mucho en su forma de ser. Son bien, les gusta como lo mismo. Sí, el fútbol, los juegos. Ay, qué bueno. Sí. Mira, Gabriel. Ya me estaba contando aquí, Vale, que te llevas muy bien con su hijo. Pues claro, Tomás es un encanto. Es muy fácil llevarse bien con él. Qué lindo eres, Gabriel. No, de verdad. Tu hijo es un encanto. En serio. Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos? Quise dormir un rato, pero no pude. ¿Ya seguimos jugando? Claro, además te llevaste mi teléfono. Mi amor, llegó Lucas. ¿Los saludas, por favor? A ver, ¿cuál tienes ahí? ¿Tenemos juegos? Sí. Oye, mi amor, no seas encajoso. Tampoco es para tanto. No te preocupes. De verdad me encanta jugar con él. Me la estoy pasando súper. Bueno, lástima, porque ya nos tenemos que ir. Tengo exteriores. Ay, ya te tienes que ir. Pero no te preocupes, porque yo regreso. Y te lo prometo. Y cuando yo prometo algo, lo cumplo. Sale. Órale. Bueno, ya. Vamos, sí, por favor. Doy mi teléfono. Bueno, adiós. Chao. Bye. Adiós. Adiós. Gabriel. Adiós.
más mejor, ¿ah? Mucho más. Mira, esta es tu parte por el trabajito que hicimos con Castro. ¿Solo esto? Bueno, eso es lo que el señor Benicio me dio. Es un miserable. Mira, confórmate con eso, ¿ok? La cosa se está complicando. La señorita Subizarreta ya sabe lo que pasó y anda averiguando, ¿ok? Así que agarra eso y cierra la boca. Me abandonaste. No es cierto. Yo te busqué. Nunca te encontré. Carlos, no mientas. Yo te envié una carta, te expliqué todo lo que estaba pasando, te dije dónde estaba. Una carta. Yo nunca recibí una carta. Yo necesito dinero. Y usted me lo puede dar. Pues no me interesa su dinero. ¿Sabe qué? A mí me interesa usted. ¿Cómo ve? Adelante. Permiso. Sí, pase. ¿Puedo hablar con usted, señorita Subizarreta? ¿Nos conocemos? Soy José Raimundí, obrero de la empresa. Ya, ¿y qué quiere hablar conmigo? Si tiene algún problema, puede hablar con personal. Es sobre la golpiza a Diego Castro. Es que no puedo creer que no haya recibido mi carta. Te juro que nunca recibí nada. Yo fui a buscarte a tu casa y no estabas. Me mudé aquí. Poco tiempo después, me reconcilié con mi marido. Criamos juntos a mis hijos.